El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Corporación Latinoamericana Misión Rural presentan La Llave. El hombre es la tierra que anda y la llave del futuro es la tierra. Hola, buenas, bienvenidos a La Llave. Este es un programa patrocinado, construido por el INCODER y Misión Rural, y en él, como ustedes lo saben, nos ocupamos del problema de la tierra, de la restitución de tierras, de la tierra en el contexto del conflicto social, político y armado de este país, y en general de todo lo que tiene que ver con lo que determina el sustento de nuestra vida, no solamente desde el punto de vista de la alimentación, sino desde el punto de vista de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de toda la consolidación de la economía de este país que pasa necesariamente por el campo. Un campo que de tiempo atrás, de 40, 50 años más, o desde la colonia, ha estado básicamente atravesado por todo tipo de conflictos políticos, sociales, armados. Hemos decidido darle una mirada punzante, precisa al departamento del Cauca en este tema de la tierra, evidentemente sin podernos alejar del contexto contemporáneo que es la guerra, el conflicto, muy agudizado allá, pero también la propuesta de paz que se desarrolla en La Habana, los diálogos futuros, las concreciones del posconflicto. Y en ese sentido, pues les queremos presentar esta primera pieza periodística, un reportaje que hizo nuestra compañera Lorena Hoyos, y les dejamos que vean esto y después seguimos aquí encarretados. Al suroccidente del país, sobre una parte de la región del macizo colombiano y los valles de los ríos Patía y Cauca, se encuentra uno de los departamentos con mayor diversidad cultural, historia política y riqueza natural de Colombia. Un territorio que en otro tiempo fue el epicentro económico y político de la nación, y que ahora oscila ante la constante disputa por la tierra y el conflicto social y armado que se concentra en este departamento. Hay quienes dicen que en el Cauca está la llave de la guerra y la paz en Colombia, y no es para menos. Desde los años 50, la violencia no ha cesado en esta región. En la población pervive todavía el recuerdo de los fusilamientos que se practicaron en Belalcázar a finales de los años 40, en medio de una violencia política que fue acentuada por el bipartidismo. El departamento no salía a esta violencia cuando llegaron las guerrillas a las inexpugnables montañas caucanas. Con el paso de los años, este territorio terminó por convertirse en la retaguardia estratégica de las FARC, lo que impactó considerablemente a la región triangular que forman los municipios de Jambaló, Toribío y Corinto. En las últimas 2 décadas, Toribío ha sido ocupado por la guerrilla 13 veces, y Corinto ha sido objeto de decenas de hostigamientos y tomado 7 veces por las insurgencias. En la disputa por el control territorial también han intervenido la guerrilla del ELN y las bandas criminales que mantienen vivo el rezago del paramilitarismo. La permanente confrontación armada entre grupos ilegales y las fuerzas estatales ha mantenido a la población civil en medio del fuego cruzado. El Cauca es de los departamentos donde se inició la guerra en este país. Aquí en los límites con Tolima y Huila y Cauca se gestó las FARC y allá han estado desde ese entonces. En consecuencia, aquí hay una afectación enorme por el conflicto. Y eso, por supuesto, nos impone la obligación de jugar un papel destacado en la búsqueda de la solución. Esperamos hacerlo. El departamento tiene, por fortuna, una gran movilidad social. Aquí hay unas comunidades campesinas, indígenas y afropolitizadas, con un claro concepto de lo que es el Estado y su importancia. En el Cauca coexisten a la vez una gran diversidad étnica y una enorme diversidad biológica y ecosistémica. Actualmente en este territorio son enormes los problemas en torno a la distribución y concentración de la propiedad, al uso y la productividad de los suelos y a la concepción misma de la función de la tierra que tienen los indígenas, los afrodescendientes y la población mestiza. Estos elementos hacen del territorio caucano un lugar de contrastes y conflictos. Pues de todos modos la tierra, digamos, es un elemento muy importante para los pueblos indígenas. Es un elemento no visto desde el sentido comercial, sino como un patrimonio de bien colectivo, ¿no? Las tierras del departamento cruzan por las regiones andina y pacífica. La mayor parte de los suelos se encuentran localizados en montañas y lomeríos.
Otros están ubicados en piedemontes, valles y altiplanicies. La vocación de estas tierras varía de acuerdo a las condiciones biofísicas de los 42 municipios que componen el territorio. A pesar de la diversidad de los suelos, gran parte del departamento no tiene vocación productiva. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 36% de las tierras caucanas deberían dedicarse a la conservación y el 25% a la protección forestal. Sin embargo, estos suelos están dedicados en su mayoría a usos agrícolas y pecuarios. Esta situación pone en peligro la sustentabilidad ambiental a la vez que hace poco competitiva la producción agrícola. Un asunto que afecta en gran medida a las diferentes etnias. La mayoría de los indígenas y afrodescendientes que habitan el Cauca lo hacen en territorios que no son aptos para la agricultura o la ganadería, ya que corresponden a zonas de conservación forestales y agroforestales. A juicio de las comunidades, este escenario genera fuertes complicaciones para el desarrollo de su economía. Son 16.800 hectáreas, 12.000 es de páramo, tan solo 6.000 son laborables. En los 6.000, hoy por hoy, si habláramos a marzo, abril, 6 de 2013, somos 16.000 habitantes. Aquí en Guambía, 16.000 habitantes. Quiere decir de que la UAF, la Unidad Agrícola Familiar del Guambiano aquí en Silvia, son parcelas, son pedacitos de tierra en donde estamos asentados viviendo y perviviendo aquí en Silvia. Este conflicto se agudiza con la poca fertilidad de las tierras del departamento. Alrededor del 57% de los suelos se consideran de baja a muy baja fertilidad. Solo el 3% de las tierras están clasificadas con fertilidad alta y el resto con fertilidad moderada. Nuestra cantidad de tierra óptima para la producción es pequeña, no obstante que somos un departamento agropecuario, sin embargo la calidad de la tierra no es la mejor, no es como se piensa. De manera que antes que pensar que en el Cauca requerimos continuar la lucha por extensión de tierra, aquí hay que hacerse un consenso cada vez mayor para que nos dedicamos a la productividad, por supuesto a través de tecnología, que es una de las cosas de las que carece el departamento. Al conflicto del uso del suelo se suma la problemática en torno a la ocupación de las tierras del departamento por la ganadería extensiva, la siembra de cultivos de uso ilícito, la minería legal e ilegal y el cultivo de la caña. De acuerdo con un estudio de la Universidad del Cauca, aunque solo el 2% del departamento tiene vocación hacia el pastoreo extensivo, esta actividad utiliza el 30% de las tierras caucanas. Otro de los conflictos se sitúa en la siembra de caña de azúcar. Este monocultivo ha tenido una fuerte incidencia en el norte del Cauca. Cada vez, los ingenios abarcan más hectáreas para la producción de azúcar y de etanol. En estas tierras se concentra la mayor cantidad de suelos fértiles del departamento, lo que aumenta la rentabilidad de los cultivos para los empresarios. Los ingenios tienen sus tierras dedicadas al cultivo de la caña. Muchas tierras de esas son alquiladas a pequeños propietarios. Y esas son las mejores tierras que tiene el departamento. Claro, allá hay una fuerte presión por la tierra, por campesinos, por indígenas y por afrodescendientes. Y es evidente que la tecnología que se está implementando para poder cultivar y producir el azúcar elimina la capacidad de trabajo de gente del sector. Y eso es otro factor de conflicto. El cultivo de la caña en sí, desafortunadamente, o afortunadamente para unos y desafortunadamente para otros, ha desplazado muchos cultivos, ¿cierto? En el cual los pequeños productores, todo el tiempo se quejan por la contaminación que alguna vez este cultivo les estaba causando. Porque cuando le aplican los madurantes al cultivo de la caña es aéreo, ¿cierto? En el cual contamina otros cultivos cercanos al cultivo de la caña, ¿sí? Entonces, los pequeños productores de lo que era el maíz, la yuca, la soya, el sorgo, pepino, etcétera, etcétera, y otras leguminosas, se están cansando de cultivar los monocultivos. Y entonces, ¿qué hacen? Se meten a este cultivo. Las pocas fincas de familias afrocolombianas que habían resistido a desaparecer
han tenido que ir cediendo su espacio a este monocultivo, dejando atrás la economía tradicional en donde se sembraba toda clase de cultivos en base a la viabilidad nutricional. Esto ha generado un conflicto entre la economía campesina y la economía agroindustrial, pero también un conflicto entre la maquinaria y la fuerza de trabajo. En un principio, gran parte de la mano de obra que se empleaba para el corte de la caña era de población afrodescendiente, pero con el tiempo los ingenios han optado por tecnificar los cultivos, reemplazando a los trabajadores por maquinaria industrial. Pareciera que el departamento del Cauca, por su ubicación geográfica y por sus tradiciones, no está en la mira de las multinacionales, de la minería ilegal y de demás factores que crecen en torno a esa supuesta locomotora del progreso nacional, supuesta o real en algunos casos, depende con el cristal ideológico que se mire, pero evidentemente las comunidades allá asentadas tienen conflictividad, tienen problemas de territorialidad por asuntos específicos de minería, y no solamente eso, por la misma corriente histórica del departamento hay conflictos en la tenencia de la tierra entre comunidades, entre campesinos, indígenas y afroamericanos. Veamos esta nota que nos va a hacer ilustración general sobre el tema. Entre los aspectos que afectan a las poblaciones del departamento del Cauca está la explotación de recursos no renovables. En este territorio existen 21 áreas consideradas como estratégicas para la explotación minera. Las 105.000 hectáreas que abarcan estas zonas se encuentran distribuidas principalmente en los municipios del Macizo y la costa pacífica caucana. En algunos de estos municipios existen desde hace tiempo concesiones mineras otorgadas a empresas multinacionales para la explotación y exploración de oro, níquel, cobre y carbón. Las comunidades de municipios como Argelia y Suárez han denunciado permanentemente el recrudecimiento del conflicto armado en la zona y el desplazamiento de los pobladores por el impacto de la explotación minera. Entre la minería legal e ilegal, la población vive en constante presión. Según una investigación realizada por el periódico El Espectador, en algunos municipios como Timbiquí, la Bacrim de los Rastrojos y la guerrilla de las FARC controlan la explotación informal de oro. Sentimos amenazas por la megaminería y los megaproyectos que incluso ya existen unos mapas donde el municipio de Florencia está metido dentro de esta gran economía y que amenaza la tenencia de nuestros predios. En el Cauca se formó buena parte del capital de este país en las épocas de la conquista y la colonia. Por aquí entraban por el Chocó y por el Cauca los grandes explotadores de oro. De ese tiempo acá hemos pasado a una minería artesanal practicada por pequeñas comunidades afrodescendientes fundamentalmente. Más recientemente ha llegado la gran minería, unas pues, con títulos legales para explotar nuestra riqueza mineral, unas en buena cantidad ilegales, hoy en poder de bandas criminales, fundamentalmente en el Pacífico caucano y en el sur del departamento. Y hay, por supuesto, en virtud de eso, una evidente amenaza contra las comunidades en las cuales se hace explotación. Las comunidades caucanas ven cómo el megaproyecto de la explotación minera se enfrenta a la economía parcelaria, que subsiste del cultivo de la caña panelera, el café, la yuca, el plátano y en ocasiones de la pequeña ganadería. Para nosotros los campesinos, quitarnos la tierra pues es como la muerte, porque el campesino lo que tenemos es tierra, no tenemos riqueza, solo tierra. Y no son muchas extensiones, nosotros tenemos finquitas que están entre 0.5 y hasta 3 hectáreas, que en esos hacemos nuestra producción de café y caña para el mercado y los alimentos pues para nuestras familias. Otro de los conflictos presentes en el Cauca es la disputa por la tierra entre los campesinos, los indígenas y los afrocolombianos. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, en la actualidad existen por lo menos 100 conflictos de tierras en 15 municipios del Cauca que involucran a estas comunidades.
Uno de los conflictos de mayor tensión es el que se da entre indígenas Nasa del resguardo de Toribío y las comunidades afrocolombianas del municipio de Buenos Aires y Santander de Quilichao, en razón al predio San Rafael que fue entregado por el INCODER a la comunidad Nasa como reparación por la masacre del Nilo. La comunidad afrocolombiana señala que ese predio forma parte de su territorio tradicional. Estos conflictos históricos han estado mediados por la necesidad de las comunidades de disponer de mayor proporción de tierras, para avanzar en políticas de seguridad alimentaria, reafirmar los espacios de gobernabilidad, mejorar las condiciones de vida, conservar sus costumbres y tradiciones y reivindicar los derechos de sus poblaciones. Hoy los indígenas manifiestan con estadísticas que en la parte alta ya no caben. Eso supone que tienen que estar en la parte plana. Los afros, con esa necesidad y ese desplazamiento social que han tenido en la región del norte del Cauca, han creado como una figura de devolver a la tierra los consejos comunitarios. ¿Sí? En la costa pacífica hay consejos con titulación, o sea, tierra. Acá tenemos consejos comunitarios sin tierra, pero la vocación de esos consejos comunitarios sin tierra es volver a la tierra. Hoy hay unos acuerdos con el INCODER, entidad del Estado, para que se compren tierras para esos afros que no tienen. ¿Y dónde se ubicarían los afros? En la zona plana donde históricamente han estado. Y hoy en los diálogos de La Habana y a través de las luchas de los campesinos se quiere trabajar una propuesta histórica, y la propuesta histórica es de crear lo que se llama zonas de reservas campesinas. Esas reservas, ¿dónde serían? En la zona plana. Entonces, el Estado no lo va a lograr. Los únicos que pudieran lograr evitar los conflictos son las mismas etnias. La gran diversidad le ha generado riqueza al departamento, pero también conflictos, en especial en lo concerniente a la tierra. El Cauca aparece como el tercer departamento en Colombia con la distribución de tierras más desigual. De los cerca de 1,2 millones de habitantes del Cauca, el 20% son indígenas y el 21% afrodescendientes. Estos dos grupos tienen el 33% de las tierras del departamento. Otro 47% de las tierras corresponde a propiedad privada y el 20% restante a propiedad del Estado. Pues si el tema de la tierra que está colocado en primer punto de la agenda de La Habana logra acordarse, uno esperaría que por lo menos haya en el país una política agraria que no ha existido hace muchísimos años. Y que esa política contenga pues, elementos que tengan que ver con tenencia de la tierra, con uso de la tierra, con organización campesina y comunitaria, de manera que un departamento como estos, que es de vocación agropecuaria, que tiene en la parte rural más del 60% de la población, sea un departamento donde esas políticas evidentemente generen producción, generen productividad, generen ingresos, y a través de eso, por supuesto, transformemos una realidad social que en el Cauca es preocupante y que es posible transformar con una política clara por parte del Estado. En medio de todos estos elementos, el Cauca le apuesta a su diversidad, su capital humano y su sector agropecuario. A pesar de las limitaciones y dificultades, este departamento es un territorio con una disponibilidad de recursos importante, lo cual se traduce en alternativas hacia el futuro. El reto ahora es construir una institucionalidad que reconozca la problemática actual, sus causas y logre aprovechar esa riqueza para sus habitantes. Estamos con la doctora Miriam Villegas, gerente del INCODER, y vamos a hablar del tema sui generis en el campo colombiano del departamento del Cauca. Doctora Miriam, bienvenida a La Llave. Como lo decía, de alguna manera el Cauca es un prototipo en los problemas de tierra y territorio en el país, en la medida en que confluyen muchísimos aspectos contradictorios. ¿Cómo ve usted la situación de tierra y territorios en este momento en el departamento del Cauca? Yo creo que el conflicto del Cauca es un laboratorio de paz.
Eso. Yo creo que si logramos resolver, o por lo menos ir resolviendo el conflicto del Cauca, vamos a resolver un problema de conflicto por la tierra y por el territorio que lleva muchos años de lucha. En el Cauca hay todos los actores, están los actores armados de la gente que tuvo la tierra en determinado momento y que tenía grandes haciendas, están los pequeños propietarios, están los campesinos que también aspiran a tener un espacio en ese territorio, están los indígenas, están las comunidades negras, están los parques, está la minería, están las zonas de reserva forestal de ley segunda. Entonces, si tú pones en un mapa ese conflicto por la tierra y por el territorio, es impresionante lo que tú ves. Doctora Miriam, en ese sentido, de repente de una manera equivocada se ha pensado por una tradición en el departamento del Cauca relacionada pues con los latifundios, con los monopolios, que en el Cauca no hubiera tanta tierra para redistribuir entre esos sectores indígenas, campesinos y de los afrodescendientes. ¿Existe ese problema del latifundio o simplemente hay una nueva manera de ver la tierra y de redistribuirla y de adquirirla y de restituirla en muchos casos a las diferentes comunidades? Es decir, ¿hay tierra suficiente en el Cauca para una producción agrícola moderna y equitable? Bueno, mira, yo creo que la tierra está ocupada, toda la tierra en el Cauca está ocupada. Solamente quedan libres de pronto los parques nacionales naturales que son intocables y que a pesar de que los indígenas pueden compartir el territorio de los parques, no pueden hacer ningún desarrollo económico. Nosotros realmente, una de las reflexiones que hicieron estos tres grupos fue que dijeron: no nos peleemos entre nosotros por la tierra, más bien unámonos, porque realmente pues lo que necesitamos es que aquí podamos vivir todos en paz, pero no a través de compra de terruños, de pedazos de tierra, que es lo único que nosotros como Incoder hemos podido lograr a través de un presupuesto, además adicional, porque tuvimos un presupuesto de la nación adicional para resolver los conflictos urgentes en el Cauca. Pero entonces, ¿qué dijeron? Bueno, utilicemos ese latifundio que no está ocupado en el Cauca, utilicemos esas tierras de la Dirección Nacional de Estupefacientes que fueron sembradas en caña por narcotraficantes, por mafiosos. Entonces, a ver, Incoder, miren, hagamos una especie de diagnóstico de dónde está esa tierra en el Cauca, que es lo que estamos haciendo en este momento, mirando dónde están esos predios improductivos, dónde están los predios de la Dirección Nacional de Estupefacientes, para que nosotros, a través de nuestros procedimientos administrativos, como son la clarificación, como es la extinción de dominio, por no cumplir la función social de la propiedad, no solamente por la parte de narcotráfico, sino por no cumplir la función social de la propiedad, nosotros podamos mirar con qué tierra contamos en el Cauca y cómo podemos redistribuir esa tierra. Doctora Miriam, por último, hablamos al principio con toda justeza del Cauca como laboratorio que ha sido de guerra, pero como laboratorio de paz. Usted que conoce el contexto general del Incoder y el problema de la tierra y del territorio en el país, ¿cómo cree usted que se podría ese laboratorio extrapolar hacia otras zonas del país como referencia de lo más álgido y al mismo tiempo de lo más positivo en términos de soluciones al conflicto del agro colombiano? Pues mira, realmente lo estamos haciendo. Nosotros ya en este momento, este mismo proceso que estamos haciendo lo hemos pasado a Montes de María, para también, en otras condiciones, porque allí no es tanto el problema étnico, pero allí hay un problema también entre grandes propietarios pequeños de reforma agraria, gente que perdió la tierra por el desplazamiento. Está todo el programa de restitución, está la zona de reserva campesina que se está fortaleciendo. Entonces también estamos haciendo el mapa del conflicto, las mesas de tierra, las mesas con los actores, para que entre todos concertemos y podamos que sea unas regiones viables. Lo estamos haciendo en el Magdalena Medio, lo estamos haciendo en Córdoba. Entonces esto lo hemos ido replicando como escenarios ojalá de paz en vez de guerra en otros territorios. Que es lo mismo que decir de alguna manera, gracias doctora Miriam, muchos laboratorios de paz y pocos laboratorios de coca. Sí. Bueno, todo esto que hemos visto pues está salpicado de contradicciones, está atravesado por el conflicto.
y pareciera pues que este es un territorio de debilidades. Las agudizaciones de los problemas sociales, étnicos acá han sido tan grandes en el Cauca que uno siente que el departamento está debilitado, pero no hay tal. Hay antecedentes históricos de unidad entre los sectores campesinos, populares, los sectores indígenas y afrodescendientes que han producido cambios en este departamento, y más aún cuando la perspectiva del país, en los plenos diálogos de La Habana, es la consolidación de unos diálogos que conduzcan a una firma de un acuerdo de paz y a una pacificación, por lo menos inicial, del país. De tal modo que hay que hacer optimismo frente al problema del Cauca y su diversidad, que es, sin duda, su propia fuerza. Bueno, la llave del futuro es la tierra, por eso este programa que aquí termina se llama La Llave. Les digo hasta luego, hasta una próxima oportunidad, aquí desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá, la joya verde de la ciudad. Chao.